Bienvenidos al devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla, María Esperanza Oachi. Bienvenidos. Quiero darle los anuncios en este día de sábado. Hoy tenemos el ayuno a las 8 de la mañana en La Calera. Y en San Luis y Huasca lo pueden hacer desde sus hogares. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, hay reunión de jóvenes. Y qué bueno que los jóvenes se animen a apoyar y aprender más de Dios. Y vamos a orar en este instante dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado hoy 7 de agosto. Querido Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, de poder honrarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte, darte honor, de darte gloria, de darte, Señor, nuestro corazón. Y en este día queremos bendecirte, queremos honrarte. Gracias por cada persona, Señor, que está conectada escuchando, Señor, este mensaje de tu palabra, Señor. Queremos que seas tú el que hable, Señor, como tú quieras. Oramos por cada hogar, Señor, cada familia, Señor, que nos escucha. Pedimos que tú les bendigas, que seas allí levantándolos en todas las áreas de sus vidas, Padre. Bendice, Señor, cada congregación allí en San Luis, en Huasca, Señor, y aquí en La Calera, Padre. Te pedimos que seas tú obrando de una manera muy especial, Señor del cielo. También oramos por aquellos que han estado enfermos, Señor, que tú seas colocando tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor, porque tu palabra, Señor, y tú lo dijiste, por tu llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias porque estás haciendo la obra, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 7, hoy nos correspondió. Vamos a estudiar todo el capítulo. Eh, Capítulo 7 tiene 17 versículos, pero quiero que hoy comencemos mirando desde el versículo 3. Aquí nos habla el Señor muy especialmente, no solamente en este tiempo a Israel, sino a nosotros mismos. Entonces, hoy he titulado este, el tema, el llamado al arrepentimiento. Entonces, nosotros cuando vemos la necesidad de estar en esa completa comunión con el Señor, vemos que debemos despojarnos de muchas cosas. Entonces, aquí en el versículo 3 de 1 Samuel 7, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces vemos que cuando los israelitas empezaron a sufrir pérdidas por los ataques que tenían de parte de los filisteos, ellos no fueron a buscar consejo del profeta Samuel, de pronto porque ellos ya sabían quién era él y que de pronto eh, los regañaría, les llamaría la atención. Entonces ellos usaron, fue el arca como un objeto de buena suerte, pero Dios no permitió que jugaran con las cosas santas. Y tanto Israel como los filisteos, ellos tuvieron que aprender una gran lección. Entonces, al leer este versículo 3, Samuel señaló cuál era la raíz del problema en Israel. No solo la desobediencia, sino también la idolatría. Más adelante vemos que lo que quería era que se apartaran
de aquellos dioses ajenos que había entre ellos. Entonces, y que reconocieran su pecado y se arrepintieran. Versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces la relación que de pronto las personas tienen con ídolos, de ofrecerles sacrificios para tener algún favor o tener algún beneficio. Esto es lo que nos lleva a mirar. También en Salmo 135, del 16 al 18, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Entonces ahí vemos que eh, esos ídolos no solamente son de pronto imágenes, de pronto hay personas que tienen como ídolo el dinero, la fama, alguna persona. Tienen tantos ídolos en sus vidas y todo esto a qué nos conlleva a pecar delante de Dios. Entonces vemos que esto era lo que esta desobediencia y esta idolatría, ellos tenían que reconocer su pecado y arrepentirse. Eh, la relación que tenían ellos con esos ídolos y les ofrecían muchas cosas. Entonces era necesario que ellos se arrepintieran y ellos vieran y se sometieran a Dios y reconocieran su soberanía. Samuel también convocó al pueblo para orar. Ahí mismo en el versículo 5 y 6, él les dijo que oraran, los convocó para orar y se reunieron allí en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí contra Jehová, hemos pecado. Entonces, qué bueno ver la necesidad de arrepentimiento. Y, y sabemos que Samuel llevó al pueblo a hacer algo muy, muy interesante y los convocó al arrepentimiento y sacaron agua y le derramaron delante del Señor. Simbólicamente esto puede ser una señal profética de lavamiento. También podemos relacionarlo con el acto del bautismo, que es una señal de arrepentimiento. También nos dice Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos que el bautismo es una señal externa de una decisión que viene de nuestro interior, que hemos dejado atrás ese viejo hombre pecaminoso, esa vida que llevábamos y nacemos de nuevo, a vivir como un nuevo hombre según el orden de Dios. También quiero que miremos en Efesios 4:22 al 24. Nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos lo que el Señor quiere es que nos despojemos de esa vana manera de vivir como vivíamos antes, viciados, conforme a los deseos de este mundo, engañados, y que Dios quiere es que nuestro espíritu, nuestra mente sea renovada y que nos vistamos según como Dios quiere, que nosotros podamos ser renovados. Y también en Miqueas dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, con estos versículos quería confirmarles que la necesidad de dejar el viejo hombre y vivir en un nuevo hombre según Dios en su justicia y santidad. Y volviendo a la historia de Samuel, vemos que el pueblo
respondió al llamado de arrepentimiento que hizo el profeta. En ese día todos ayunaron, derramaron el agua y confesaron sus fallas diciendo, contra Jehová hemos pecado. Eso está en el versículo 6, parte B. Contra Jehová hemos pecado. Y luego permitieron que Samuel los juzgara, es decir, permitieron que Samuel les indicara lo que el pueblo estaba haciendo mal y cómo debían corregirlo. Entonces, ellos entendieron que debían dejarse corregir. Y un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, de pronto por hacer algo malo. Más bien, el arrepentimiento debe ir acompañado de una transformación, de retorno, de regreso, de ese arrepentimiento genuino, de reconocer que a veces nos desviamos, de reconocer que cometemos errores, que pecamos, pero que ahí está Dios para volvernos a levantar, que Dios está dispuesto para que nosotros regresemos a hacer las cosas como Dios manda. Un texto dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa y él tuvo que enseñarles a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque habían perdido toda la noción de la ley que Dios les había enseñado. También hubo temor en los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido allí en Mizpa, ellos tuvieron miedo porque creyeron que estaban preparando una guerra. Por lo tanto, decidieron ellos adelantarse y atacarlos primero. En Samuel 7:7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto de Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Entonces el resultado de esta batalla entre filisteos e israelitas fue muy diferente a otras, pues Jehová estaba al lado de su pueblo, de Israel. Y vemos que allí el Señor los oyó, y con truenos allí en el cielo Dios asustó a los filisteos y terminaron huyendo. Y de esta manera los israelitas no solo ganaron la batalla, sino que la guerra contra los filisteos. Entonces, como señal de este milagro que Dios hizo ese día, Samuel colocó una piedra de testimonio. Y eso está en el versículo 7, capítulo 7, verso 12. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces quiero mostrarles esta palabra Ebenezer se divide en dos partes. Eben significa piedra y Ezer significa ayuda. Entonces notamos que el lugar donde puso la piedra es el mismo donde había comenzado la guerra a los filisteos. Eso lo vimos en devocional pasado. Donde comenzó, allí también terminó. Y allí se cerró ese círculo, y a partir de ese momento, mientras vivió Samuel, los filisteos no volvieron a molestar más a los israelitas. Y no solo los dejaron en paz, sino que también hubo una restitución. Como dice el verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Entonces vemos que el ministerio de Samuel fue algo muy bonito. El ministerio de Samuel llamó tanto la atención, el Señor lo usó. Y este capítulo termina hablando del ministerio de Samuel, quien sirvió a Israel como juez y como profeta. Él ya no servía en Silo, porque pues lo que Samuel hacía era ir a varias ciudades, y allí llegaban israelitas de todas partes, de diferentes territorios, de diferentes regiones, a buscar consejo de Samuel.
Y es interesante ver que Samuel regresó al pueblo de Ana y Elcana, volvió con su familia. Y luego allí fue que Eli murió y las puertas del tabernáculo en Silo fueron cerradas. Entonces, esto es como un pequeño recuento y la necesidad que de verdad vemos del arrepentimiento, no ese arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de labios, porque lo podemos hacer, sino hacerlo de corazón, como no lo decía aquí, con todo vuestro corazón, volver a Jehová, quitar esas cosas que nos afectan, esas cosas que desagradan a Dios, esa vida que a Dios no le gusta, esas cosas que aún a nosotros nos hacen daño y que debemos preparar nuestro corazón al Señor y servirlo solamente a Él, eh, porque solamente Él es merecedor de nuestra adoración, de nuestra vida, de todo. Nadie más, ninguna persona, cosa, eh, nada, Él le puede quitar el primer lugar a Dios y solamente servirlo a Él. Y la promesa dice, y os librará de la mano de los filisteos. En este caso, Dios nos librará de muchas cosas, así como el Señor libró a Israel en medio de las circunstancias. Entonces, es un lindo pasaje donde podemos sacar la necesidad de verdad de volver a Él y arrepentirnos, apartarnos y servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que los invito para que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra. Querido Dios, queremos darte gracias por esta palabra tan preciosa que tú nos das, donde podemos adorarte, donde podemos bendecirte, donde podemos, Señor, glorificarte, donde podemos, Señor, honrarte y darte gracias por esta palabra tan hermosa que tú nos has dado. Ayúdanos cada día a poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra vida lo que no es, lo que te desagrada, Señor, sino que nosotros nos volvamos a ti de todo corazón, no poner nuestra mirada en otras cosas. Y que nuestro corazón esté preparado cada día para ti y servirte toda a ti, Señor. Es la necesidad, solo servirte, Padre, a ti. Estamos en tus manos, Padre amado, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, oh Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y que tengan un lindo día. Bendiciones.